Y fíjense ustedes, lo más chévere es cuando usted se despierta con el consejero de cabeza ahí cerquita y que no necesariamente esa resistencia que usted le estaba haciendo al médico se da complicada. Así que en el día de hoy les vamos a hablar a ustedes, a los que de alguna manera se han descuidado y han desarrollado algún mal gastrointestinal. Porque está con nosotros la doctora Jocelyn Gil, que es gastroenteróloga. Así que tempranito vamos a orientar a la gente sin importar dónde esté. La consulta en la casa, siempre efectiva. Bueno, y en la casa no, porque hay mucha gente que nos está mirando desde diferentes tipos. Buenos días, Jocelyn. Muy buen día. Y vamos a justamente hablar de un tema que hemos elegido, que son los procesos, los daños, los cánceres gastrointestinales, que entonces me asombré de que no se trata de uno. Del tracto digestivo, así le llaman ustedes. Si vamos a hablar de los cánceres del tubo digestivo, estaríamos hablando desde el esófago, estómago, intestino, colon, recto, ano, etcétera, y todas las glándulas accesorias, como viene siendo hígado, páncreas, vesícula, vías biliares, etcétera. Es decir, que es bastante amplio. Sí. Antes de consultarte, porque esta es una consulta, yo tuve que ponerme al día y vi que son 9 tipos de cánceres. Sí, así los que se pueden desarrollar en el tracto digestivo. Pero aproximadamente. Algunos son más frecuentes, ya vista nuestra población. Exacto. ¿Cuáles? Empezamos por lo que es cáncer de colon, cáncer gástrico, entre otros. ¿Cómo identificar, para hablar por los moños, el cáncer de colon? ¿Cómo se comienza a manifestar? Hay diferentes formas, lo hay tanto sintomático como asintomático. Entonces lo más fácil para la población es cuando hay síntomas. Aquí puede tener el paciente principalmente cambios en el patrón evacuatorio, es decir, periodos alternos que a veces tienen diarrea, a veces tienen estreñimiento o una de cualquiera de las dos. También pueden haber lo que es cualquier manifestación de sangrado bajo, es decir, hematoquexia, rectorragia, urgencia, tenesmo, principalmente cuando está en la parte terminal, cuando está a nivel del recto. Puede haber también síntomas relacionados con anemia, regularmente cuando se localiza del lado derecho. El paciente puede tener anemia ferropénica, cuando ya está un poco avanzado, puede haber la sensación de una masa palpable en el lado derecho, entre otros. Increíble. Yo pienso que muchas veces minimizamos el tema del estreñimiento. Hay gente que toda su vida ha padecido de estreñimiento y lo considera normal. De alguna manera hay patrones del comportamiento en la alimentación o cosas que uno va viendo que inducen que al final tú puedes terminar sufriendo de eso. Claro que sí. Hay trastornos en la dieta, por ejemplo, los factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon. Es muy importante el factor ambiental. Dentro de esto, el más importante viene siendo la dieta. Está claramente establecido que una dieta que está rica en frutas, vegetales, verduras, está relacionada inversamente con el cáncer de colon. Sin embargo, una dieta rica en carnes rojas, grasas, rica en preservantes, etcétera, está directamente relacionada con este. Igual que hacer ejercicio de forma sistemática, programada, continua, se ha llegado a decir que lo puede reducir en un 30% de los casos. El consumo de alcohol, de tabaco, de forma moderada, excesiva, aumenta también el riesgo para desarrollar esta patología. ¿Ha crecido? ¿Hay más tendencia a desarrollar cáncer de colon? No es que haya más tendencia, al contrario, debido a establecer un protocolo cribado, adecuado. Entonces lo que ha hecho es disminuir. Las técnicas endoscópicas han mejorado, la calidad de una colonoscopía, la conciencia que hace la población hace que este disminuya. Aún así, el cáncer de colon continúa siendo algo bastante importante, porque estamos hablando de 1 millón de casos nuevo a nivel mundial y constituye una mortalidad media de un 50%. El 50% de quienes desarrollan cáncer de colon van a morir. Podría morir, dependiendo del estadio que se diagnostica. Wow, pero eso entonces él sigue siendo el tercer cáncer más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. En hombres después del cáncer de pulmón y de próstata, en mujeres después del cáncer de mama y de cervix. Entonces ahí radica la importancia. ¿Y qué llamar la atención? Principal factor de riesgo, por ejemplo, tomar en cuenta es la edad.
Es un cáncer que se presenta regularmente a partir de los 60 años, con un pico máximo a los 65 años. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando es un cáncer esporádico, es decir, el 70% del cáncer de colon es esporádico. No tenemos antecedente heredofamiliar en el 70% de la población. Entonces, en un 20% tengo herencia, bienes, rasgos heredofamiliar, en el 20%. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué me hace pensar eso? ¿Cuándo aplicar el protocolo? Si tengo factor heredofamiliar, entonces la colonoscopía yo tengo establecido a la edad. Si tengo factor riesgo medio o alto, entonces debo de iniciar una colonoscopía antes de los 50 años. ¿Por qué? Porque regularmente se presenta a partir alrededor de los 50 años, aunque hemos visto casos de 25, 30 años de presentarse que ocurre por otra vía alterna. ¿De personas antes de los 30 con cáncer de colon? Sí, se ha presentado. Increíble. Doctora, ¿y si una persona ya fue diagnosticada y está en un proceso de tratamiento, qué recomendaciones adicionalmente a lo que ahora mismo es su condición de tratamiento le podríamos dar? Bueno, depende del estadio. Y después de haberle dado ya una conducta, depende de si fue curativa, que la cirugía constituye en el 50% de los casos curativos, dependiendo del estadio y del estado histopatológico. Entonces, ya lo que vamos a hacer es prevenir para que ocurra otro, para que haya recidiva, para que haya cáncer de intervalo, etcétera. Entonces, para ahí le damos seguimiento. El estudio más completo, de forma independiente, es la colonoscopía completa. ¿Cuáles son los principales signos con los que el cuerpo comienza a hablar cuando está teniendo problemas en el colon? Lo que pasa es que el cáncer de colon es de larga evolución. Cuando ya vienen a manifestarse, realmente suele estar ya la enfermedad instalada, pero de todos modos, por ejemplo, el paciente... O sea, ¿no hay manera que uno se dé cuenta temprano? Porque si no me doy cuenta temprano, tengo menos posibilidades de salvarme. Pudiera darme cuenta de forma temprana si tengo un estreñimiento persistente, si tengo diarrea persistente o cambio en el patrón evacuatorio. Cualquier signo de sangrado bajo es un signo de alarma ya ese es un paciente que tiene síntomas, debe de buscar ayuda y se le debe realizar una colonoscopía. Wow. Y como le dije anteriormente, pacientes que tienen riesgo moderado a alto, dígase, que tienen antecedentes familiares, que tienen síndrome polipóstico familiar, que tienen síndrome de Lynch, que tienen cualquier otro síndrome polipóstico, que tienen enfermedad inflamatoria intestinal de larga data. Entonces son pacientes que uno debe de aplicarle un cribado, es decir, hacer una colonoscopia aún no tengan síntomas. Doctora, si alguien tuviese antecedentes, como es mi caso, ya para confesar que ahorita se lo estuve diciendo fuera del aire, ¿cuál es el protocolo que tiene que seguir? Es decir, evaluaciones a qué edad. Si tiene familiar de primer grado que haya tenido cáncer de colon, dígase de primer grado, madres, padres, abuelos, etcétera, entonces debe de hacérselo una colonoscopía. Como ya está establecido que tiene antecedente heredofamiliar, debe de hacérsele a los 50 años. A los 50. Y si su familiar la desarrolló el cáncer de colon antes de los 60 años, usted debe de restarle 10 años a su familiar de primer grado cuando fue diagnosticado e iniciar una colonoscopía temprana. Señores, hoy comenzamos hablando de este tema, que es son los cánceres de la vía gastrointestinal, pero de ahora en adelante hay que comprometer a esta mujer porque comunica muy bien y la verdad es que tiene esa dulzura de sentir uno confianza con un médico de cabecera. Gracias. Así que, Yoselyn, vamos a compartir dónde te podemos encontrar para que la gente vaya a consulta. Yoselyn está en el Centro Médico Moderno, en la suite 418. La 418 del Centro Médico Moderno. Podemos conseguir a Yoselyn en el nivel de las orientaciones gastrointestinales, gastroenteróloga. Muchísimas gracias, nos volvemos a ver aquí, Dios mediante. Encantada. Y continuamos entonces en Enfoque Matinal.